nuestro país. Una acusación popular es lo que hace Manos Limpias, lo que hace Dignidad y Justicia, lo que hace la VT, que es ir acompañando al Ministerio Fiscal en la acusación, pero a veces cuando el Ministerio Fiscal se vende al gobierno, cuando el Ministerio Fiscal no quiere investigar a Pachi López o a Ibarretxe por reunirse con Batasuna, cuando el Ministerio Fiscal no quiere investigar el chivatazo del Bar Faisán, cuando el Ministerio Fiscal no quiere investigar el caso de Bulgaria porque lo había negociado en la anterior tregua, en la del año 2006, ahí es cuando los ciudadanos, a través de la acusación popular, tenemos que estar. Y ahí es donde estamos. Y nos llevamos muchos palos. Muchos palos. Ayer mismo, un juez, el juez Ruz, en el que todos poníamos la confianza para sacar adelante el Bar Faisán, el caso del Bar Faisán, el chivatazo, dio vuelta atrás. Cambió el criterio absolutamente. Exculpó básicamente al señor Camacho, al secretario de Estado del gobierno. ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo es posible que después de aceptar las diligencias un juez pueda cambiar de criterio? Señores, la presión política, la politización de la justicia, la presión sobre el Ministerio Fiscal. ¿Saben ustedes que el secretario de Estado es fiscal? Sí. No. ¿Saben ustedes que el tráfico de llamadas de Antonio Camacho, secretario de Estado del Ministerio del Interior, coincide exactamente 5 minutos antes del chivatazo? Pero si es calbanquillo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque al final los políticos quieren salirse con la suya. Pues por lo de siempre, porque se quieren mantener, porque está podrido el sistema, porque llevamos demasiado tiempo con los mismos partidos políticos, porque hacen falta iniciativas como Regeneración. Para mí es un honor, de verdad, y saludo con el máximo aprecio y deseándole la mayor suerte posible a un nuevo partido, porque creo que es saludable, es democrático, es lo que mejor puede ocurrir en una sociedad que avanza en democracia, que se va regenerando, no que se va pudriendo, que tiene los mismos partidos. Yo por eso, insisto, le doy la bienvenida a Regeneración y un fuerte abrazo al partido político. Muchas gracias. Muy bien.